Pasar de una situación como la que estáis viendo, donde vuestra gata ya tiene sus primeras contracciones, está dolorida, está asustada e intranquila, a esta otra situación donde ya se ha producido el parto, donde la gata tiene sus 5 preciosos gatitos con ella y evidentemente está cansada detrás de todo este proceso, pues como os digo, de un extremo al otro hay toda una serie de pasos, hay toda una serie de circunstancias. Va a ser un periodo o un proceso largo que va a durar varias horas y en el cual vosotros vais a jugar un papel preponderante. En este vídeo os voy a explicar en 9 sencillos pasos, muy sencillos, cómo podéis de verdad ayudar a vuestra gata a parir. El primer paso, sin duda alguna, va a ser identificar que vuestra gata se está poniendo de parto. Lo más frecuente, lo más habitual, lo que ocurre en prácticamente todas las gatas es que empecéis a observar que vuestra gata pierde el apetito, no come, está intranquila, a veces como que bufa, está dolorida, le duele, empieza a tener contracciones, como veis ahora. Esto es algo que si sois mujeres pues ya sabéis lo que es algo tremendamente doloroso. Pues en todas las hembras, y la gata no es una excepción, va a ser un momento pues que el animal se va a manifestar intranquilo, especialmente si es primeriza y no comprende todavía lo que le está pasando. Lógicamente, en esta situación, cuando ya empieces a ver esto, es el momento en que ya te plantees el segundo paso. El segundo paso, aunque ya lo estás viendo en estas imágenes, que la gata está en una caja con sus empañadores y demás, pues es que prepares, digamos, este nido. Esto es fundamental. Piensa que de forma natural en el parto se van a producir sangrados. La gata no se va a asustar. La gata no tiene, como podemos tener los humanos o ciertos humanos, ese miedo a ver sangre. Pero os aconsejo que estéis preparados porque va a ser una circunstancia que ciertas personas no lo van a poder soportar. Conveniente también que te pongas guantes, unos guantes de látex, porque seguramente, como te iré explicando, tendrás que ayudar a tu gata, especialmente si es primeriza, a cortar el cordón umbilical. Te voy a explicar cómo lo tienes que hacer. Es sencillísimo, no va a pasar nada, pero son cosas que es conveniente que te protejas tus manos y demás, más que nada para evitar cualquier tipo de posible contaminación. Cuando el parto se esté ya produciendo, piensa que entre gatito y gatito pueden pasar pues desde simplemente unos minutos hasta tranquilamente un par de horas. Esto es común, esto no te tiene que escandalizar. Simplemente observa que de gato a gato aparecerá por la parte posterior de la gata, a nivel de su vulva, lo que es el amnios, la bolsa amniótica. Es como una bolsa de agua sucia. Digamos que es la bolsa donde ese embrión, ese gatito que ahora están haciendo, pues depositaba sus pipí, sus heces y demás. Es una bolsa que está contaminada y que está unida a cada una de las placentas en función del número de gatitos que vayan a salir. Pero, ya te digo, de entrada tú ves observando. ¿Va saliendo un gatito? Observa que la madre se acerca, lo acaricia, lo limpia, le quita ese velo o esos restos de parias que tiene sobre su piel y te va a sorprender, pero no te tiene que escandalizar, que la gata va a ingerir cada una de las placentas. Esto es normal, esto es frecuente. No te alteres, no es nada anómalo, no es necesario que se la retires. De hecho, incluso a la gata le viene bien comer ese alimento, porque no deja de ser un producto que es propio, pero que aparte tiene pues muchísimo alimento. También es conveniente que entre nacimiento y nacimiento de un gatito, pues pongas a tu gata un poquito de leche. ¿Por qué es importante que beba leche? Tú me dirás, oye, es que nos has dicho que la leche para gatos adultos no es conveniente. De acuerdo, eso lo he dicho en muchos vídeos. Pero si vuestra gata no es intolerante a la lactosa, que esto ya es algo que tendréis que saber, pues que no haya tenido diarreas y demás, la leche nos va a aportar calcio. Y el calcio es muy importante porque es un ion que va a permitir que el músculo se contraiga más fácilmente, que no se produzca un agotamiento muscular. Pensar
que sería muy lamentable que la gata no pudiese contraerse porque tuviese el músculo agotado. Los veterinarios, en cualquier animal, en vacas, en cerdas, en jacas, en cualquier animal, pinchamos habitualmente calcio, pinchamos para que no se produzca esa fatiga muscular. En tu caso, pues ya te digo, poner un poquito de leche, cuando la gata veas que entre nacimiento y nacimiento de gatito está descansando, esto le va a venir francamente bien. Es muy normal que veas que la gata, pues ella misma corte el cordón umbilical que unía al gatito con su placenta. Si no lo hace, porque hay veces que ya o es primeriza o, por ejemplo, ya está muy cansada, ya es el tercer o el cuarto gatito, en ese caso tienes que hacerlo tú, y esto es sencillísimo. Puedes hacer, como se ve en el vídeo, directamente cortar. En este vídeo no lo están haciendo del todo bien, pero lo ideal es que en vez de cortar directamente con la tijera, cojas un cordón y hagas un nudo y cortes justo por encima de donde has hecho el nudo, de manera que no se pierda, que no haya una pérdida de sangre por parte del bebé, del gatito, hacia afuera. De esa manera, pues tú cortarás sin problemas, la gata se comerá la placenta y el gatito quedará con eso colgando, que aunque lo veas largo, tienes que dejar entre 1,5 y 2 centímetros, al cabo de pocas horas se desprenderá, se secará y no vas a notar absolutamente nada. Irás viendo que la gata, como te he dicho anteriormente, va limpiando los gatitos. Si no lo hace, en ese momento tú puedes ayudarla con una servilleta de papel, con una gasa seca, retirando sobre todo los restos de parias del hocico del gato y de su boca. Si algún gato vieses que tiene algo de parias en su interior de la boca, sobre todo de la nariz, intenta abrirle la boca y sacarlo, y si no respirase porque vieses que hay mucha cantidad, en ese momento lo coges y soplas directamente. Un soplido 2 con un poquito de masaje a nivel de su tripita es más que suficiente para un poquito ponerlo en funcionamiento. La gran mayoría, en el 99,9%, como estás viendo, pues ellos mismos poco a poco van subiendo y se van a acercar enseguida a mamar. Esto es un instinto que tienen todos los gatitos recién nacidos. Es importante que controles un poco el tiempo que va entre que sale un gatito y el siguiente. Si por lo que sea vieses que ese periodo va o se alarga por encima de las 4 horas, es de suponer que hay un gatito retenido. Mételo en una caja y llévatelo. Seguramente es un gato que venga atravesado, es un parto que será distócico y habrá que ayudar a la gata, pues posiblemente incluso haciendo algún tipo de cesárea. Cuanto antes lo hagamos, muchísimo mejor. Y puede ocurrir, y esto de verdad no os asustéis porque esto es natural, que alguna de las crías nazca especialmente débil, que no tenga capacidad de reanimarse. En ese momento tienes que estar pendiente y retirarla y llevártela y darle tú de comer aparte, como te explico en este vídeo, donde podéis hacer fácilmente una leche materna. Es relativamente fácil y es algo que os ayudará. Lo mejor es que le compraseis una leche comercial. Aquí os pondremos alguna en la descripción, pero en ese vídeo os explico también cómo os podéis hacer si no tenéis acceso en ese momento a ir a comprar una leche, que os la podéis hacer en casa con cosas que tengáis en casa. No es la mejor leche, pero oye, es algo que os ayudará en esas primeras horas a que ese gatito que nace muy débil y que la madre pues a lo mejor no está por él, pues a tirarlo para adelante. Y algo que me preguntáis muchos y que ya habéis asistido a un parto es ¿qué hace la madre si alguna de las crías muere? Esto es algo que os va a un poco a cambiar el chip y que prefiero explicaros en un vídeo aparte, porque es un proceso, el canibalismo de las gatas hacia ciertos gatitos, que aunque os parezca raro, aunque os parezca anómalo, es hasta cierto punto natural, tiene su explicación y está provocado por ciertas causas. El que una gata se coma un gatito, no que lo mate, no estoy diciendo que lo mate, sino que el gatito muerto sea comido por la gata, tiene una serie de causas y explicaciones que se pueden prevenir en algunos casos. Por lo tanto, fijaros en este vídeo que os colgaremos en los siguientes días para saber qué va a pasar y cómo podéis prevenir que se llegue a ese extremo. ¿De acuerdo?
Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.